Me gusta que en este espacio podamos hacer una síntesis de lo que se ha desarrollado y en una segunda parte me interesa aclarar en qué va a consistir el trabajo de ensayo, porque lastimosamente con las anteriores experiencias no hubo un poco de claridad, así que voy a tratar de ser lo más claro posible en esa parte. Bien, solamente algunos aspectos que me parecen importantes subrayar en lo que es la historia de la legislación de la educación superior. Un aspecto principal que hay que destacar, aunque algunos solo le encuentran, sobre todo desde una influencia positivista, como un aspecto más bien negativo, que precisamente la ciencia en sus inicios, cuando se está fundamentando, intenta negar, intenta rechazar por completo, es el aspecto religioso. Desde sus inicios en el Oriente y luego también en su desarrollo posterior en las primeras universidades que son islámicas y en la Edad Media, y no solo en la Edad Media, sino después de la Edad Media en el Renacimiento y en la época moderna, ya no dentro de lo que es el catolicismo propiamente, sino dentro de lo que es el protestantismo. La religión es un elemento muy importante en el sentido de que la religión, si bien sobre todo en la Edad Media, tiene la intención muy propia de poder contribuir a la expansión de sus propósitos del catolicismo, en aquello que se llamó la cristiandad, y que su interés es exclusivamente la expansión de la cristiandad, y sucede lo mismo con el islamismo, desde el Hégira árabe, la intención de expandir su cultura, en buena medida es expandir su religión, y hasta el día de hoy hay esa intencionalidad, ¿no? Pero sin embargo, otro aspecto fundamental es que lo religioso estaba ligado a lo que es lo ético, ¿no? Y esa tensión cuando llega la influencia al mundo occidental de una manera concreta, a las escuelas atenienses, las escuelas griegas, la filosofía griega, ahí hay una discusión entre Aristóteles y Platón, ¿no? Y la discusión es si en la academia, en la formación técnica, profesional, era importante la religión. Para Aristóteles no. Y me parece que posteriormente las universidades van inclinándose más a una comprensión aristotélica de lo que es la educación terciaria y en general toda la educación, ¿no? De manera que consideran que la religión no es importante. Es más, le echan la culpa a la religión. Es Augusto Comte el que en su ley de los 3 estadios va a hacer entender que era una etapa que ha sido superado por la metafísica y la metafísica que fue superado por el razonamiento puro y sobre todo la verificación, entonces que van a encontrar, ¿no es cierto?, esa tensión, pero otras universidades, por lo menos en el periodo de la Edad Media y luego después posteriormente en el mundo más protestante, van a considerar que es importante, de manera que hasta el día de hoy observamos que importantes universidades en Europa, de las que hemos mencionado, en Alemania, en Inglaterra, por ejemplo, en la ciudad universitaria Oxford, una carrera importante es teología, en sus diferentes niveles de licenciatura, de posgrados hasta el doctorado. En los Estados Unidos lo mismo, universidades importantes como Harvard, Chicago, la Universidad de Cornell,
con la Universidad de Ítaca en Nueva York y varias otras universidades, y en Canadá. Por ejemplo, yo hice mi doctorado en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y tienen su carrera de teología hasta el nivel de doctorado. Y ellos han considerado que es importante en términos de lo que ahora está proponiendo el aprendizaje por competencias, ese elemento que tiene que ver con el ser, ¿no? En buena medida frente a un contexto de profesionales que son bien formados en la academia, son excelentes técnicos, pero carentes de una ética, de una moral. En realidad, la modernidad, con su proceso de secularización acompañado de la ciencia positiva, habían apostado de que el hombre, cuanto más sea culto, ha de ser también un hombre moral, pero lo que estamos encontrando ahora es que eso ha sido un fracaso. Es decir, hay una desarticulación casi total de lo que es la academia, de lo que es la ética, ¿no? El problema de nuestra época es la corrupción, la inmoralidad. Hay una crisis de la moral y en eso hay muchos que están de acuerdo desde una perspectiva sociológica. Por ejemplo, Alain Touraine, que es un sociólogo contemporáneo, y otros postmodernos como Bátimo, como el mismo sociólogo contemporáneo Habermas y otros más, Lyotard, consideran que la crisis moral en buena medida es por haber dejado de lado ese elemento que tiene que ver con la convicción y que configura la ética, ¿no? Con razón, Marx Weber, mejor dicho, cuando trabaja en su librito de la ética protestante, el espíritu del capitalismo, para Weber un factor que ha configurado el desarrollo de una sociedad y de una potencia que es Inglaterra y de los países europeos, que son los primeros, y de los Estados Unidos, analiza ambos contextos. Ese es el factor religioso. ¿Cuánto ha influido esa ética, la disciplina, la honestidad, el trabajo honesto en la construcción de esas sociedades y del conocimiento? ¿No? En el mundo protestante, en buena medida, el desarrollo de la tecnología no se desprende de un análisis seriamente bíblico, porque también hay algunos que ligan la colonización, ligan, sobre todo en América Latina, la llegada de los españoles con la Biblia, pero para nada. Es decir, el catolicismo, tanto en Europa como en América Latina, había encadenado la Biblia. Hasta el día de hoy, lo que ellos llaman las tradiciones son una interpretación que muchas veces no tiene su asidero en el contexto bíblico, ¿no? En cambio, en los países protestantes, con Lutero, cuando se entroncan en lo que son las enseñanzas bíblicas propiamente, hay una construcción y comprensión de la formación de esa ética que enseña la Biblia, no una interpretación, sino lo que enseña la pura Biblia. Y por eso, en un aspecto muy importante de nuestra época, que de alguna manera es la construcción de un parámetro de países desarrollados, ya no es el tema económico, sino es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. ¿Y qué países son los primeros? Inclusive se han aplazado algunos países europeos y los Estados Unidos mismos. ¿Qué países ahora son los países desarrollados en un índice de desarrollo humano? Son los países noruegos, suecos, altamente protestantes, ¿no? Así que, ¿cuánto influye la religión, la formación? Me parece importante ese aspecto, aunque por eso desde una perspectiva positivista, la ciencia se constituye como una negación de la religión. Y me parece acertado la crítica que le hacen, por ejemplo, a Saint-Simon, a Comte, a Emilio Durkheim, que son los pioneros dentro de las ciencias sociales,
pero también el mismo Newton, Descartes y otros, que consideran de que hay que desprenderse y hay que constituir más bien otra religión, ¿no? Entonces hay una crítica fuerte que le hacen a Comte y dicen que él se convirtió en el papa de esa nueva religión que va a reemplazar, digamos, aquello que ellos consideraban que fue el factor de atraso, de oscurantismo en la Edad Media, pero se estaban refiriendo precisamente a una religión de la cristiandad católica. Bueno, ese es un aspecto. Otro aspecto que me parece importante en el proceso del desarrollo histórico de la educación superior, propiamente en el campo de la legislación, hay un giro desde una legislación que propiamente está en relación a los intereses de aquellos que desean el saber, la profesión, a un interés del Estado. Y cuando pasa a un interés del Estado, entra dentro de lo que es un plano más ideológico, de manera que la educación superior de alguna manera debe de ser instrumental a la ideología del poder. En cambio, cuando en sus inicios, en aquellas cooperativas que llamaban guildas, que en algún contexto eran los estudiantes los que estaban más interesados y el rector era un estudiante, hay un interés puramente académico y para ellos, y totalmente volcado al interés del saber, del conocimiento. Lo mismo cuando son los docentes en otros contextos como Inglaterra, en el que ofertan el conocimiento, el interés es puramente académico. Pero cuando eso pasa a un interés en el modelo republicano napoleónico, es el Estado que de alguna manera va a instrumentalizar la educación superior de acuerdo a los intereses ideológicos. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, cuando la educación superior se da dentro de un mundo comunista como la ex Unión Soviética, pero también dentro de países en ese contexto de la Guerra Fría que se presentan al capitalismo, países de Europa, los Estados Unidos, que se constituyen en la potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, entra dentro de intereses ideológicos, la educación superior, ¿no? La pregunta que hay que hacernos es, ¿hasta qué punto en nuestro contexto actual podemos decir que estamos nosotros teniendo una legislación, una normativa que representa absolutamente solo intereses académicos, ¿no? Y tristemente lo que podemos ver es que todo ese sistema normativo que cuando lo vemos no es que no tiene fallas, tiene fallas, por eso se está esperando este tercer congreso con mucha desesperación para hacerle algunos cambios a ese sistema legislativo, ese sistema normativo, porque nos hemos dado cuenta de que existen fallas o existen normas que simplemente en su aplicación no tienen ya, digamos, relevancia, no tienen importancia y que deben ser cambiados. Pero ¿hasta qué punto ese sistema normativo es un saludo a la bandeja? Es un jabón de olor, ¿no? Cuando muchas de esas normas no se aplican en la realidad. Pero por otro lado, ¿por qué no se aplican? Porque por encima de ese sistema legislativo hay un dominio del poder ideológico de turno, de manera que entonces al final tenemos un sistema legislativo normativo que exige el comportamiento de las universidades, pero que
no se aplica. Está ahí, que es una maravilla. Tiene sus defectos que si quieren cambiar ahora en este tercer congreso, pero otra vez, la pregunta que hay que hacer es, ¿el problema es el sistema normativo? ¿Es ese sistema legislativo de las universidades o es la aplicación de la norma? Y eso pasa con todo el sistema normativo, no solamente educativo, superior, sino con todo el sistema normativo. Cuando vamos nosotros a la Constitución y revisamos las leyes en todas las áreas del comportamiento de la vida, tenemos leyes maravillosas, pero que en el campo propiamente de su aplicación no se dan, no se aplican, ¿no? Entonces, ese es otro problema que tenemos que subrayar en el desarrollo histórico. Hemos visto nosotros en la historia cómo va pasando desde un interés eminentemente académico, puramente académico, a un interés político, ¿no? Aunque nosotros nos ufanamos de que tenemos una autonomía, es una autonomía relativa. Si hacemos una revisión histórica estricta, no sé si ha habido algún momento en el que las universidades realmente se han desprendido de la influencia del poder de turno, ¿no? En este momento y en los anteriores momentos, tristemente los rectores y todas las autoridades universitarias de alguna manera han sido una reproducción del sistema dominante. Y en este momento es lo que está pasando. El anterior rector y este que ha ingresado, y no puedo generalizar, me parece que La Paz, no sé hasta qué punto, por lo menos era la excepción, la San Andrés, pero la San Simón, ¿no? De hecho, el que era rector en este momento, diputado del MAS, y el que está ahora, ¿no? Son del partido y se presentan entonces hasta qué punto esa autonomía, digamos, realmente en la realidad se da. Ese es un segundo aspecto, ¿no? Y un tercer aspecto que lo hemos subrayado y me parece que es muy importante, es que la formación terciaria, la formación profesionalizante no tiene sentido si no es para incidir de manera profunda y directa en el desarrollo del país. No es simplemente para llenar las expectativas económicas y de estatus, sino principalmente para el desarrollo. Y eso vemos desde el mundo antiguo. Todo ese producto que han dejado, que nos asombra, que con toda la ciencia que tenemos ahora y el conocimiento que alcanzamos, no logramos entender cómo han hecho esas semejantes construcciones de moles inmensas de piedra y no han usado argamasa. Es una tecnología que se ha perdido. ¿Qué tecnología usaban? ¿Qué tecnología usaban para hacer cirugías del cerebro y soldar el mismo hueso? ¿Qué tecnologías usaban para hacer esas momificaciones? ¿No? Y tantas otras que quedan en nuestro presente y que no podemos explicarlos. Y todo ello era producto de una formación terciaria. Aquellos agentes que habían sido los artífices de esos tremendos adelantos y que quedaron para nuestra posteridad, para nuestro tiempo, han sido estudiantes de universidades en los diferentes campos del conocimiento, la astronomía, la medicina, el derecho y otros campos tecnológicos que cada vez más estamos convencidos de que nosotros no somos pioneros ni siquiera de esta cuarta revolución industrial que tiene que ver con la teoría de los cuantos, que
Simplemente nosotros hemos repetido lo que ya habían, o tiene que ver con manejo de energías magnéticas, que no necesariamente son combustibles sólidos, líquidos, sino energías magnéticas, la cuarta revolución industrial. Y que cuando vemos esas obras antiguas, nos damos cuenta que ellos ya habían alcanzado esa revolución. Entonces, la pregunta en el fondo es, ¿por qué? ¿Por qué la formación terciaria no está cumpliendo esa meta de incidir en el desarrollo de un país? ¿No? Por lo menos hablando de nosotros y en general de América Latina, porque eso es lo que pasa con los países europeos y los Estados Unidos, que sigue siendo la potencia, y la amenaza presente son los tigres asiáticos, China sobre todo, toda esa tecnología que les llevó a ellos a colocarse en esa posición de países desarrollados, siendo países carentes de recursos mineralógicos, territoriales y de otros recursos, pero que se han colocado han incidido las universidades en su desarrollo. Eso es lo que dicen Pipitone y Madison, cuando dicen que llevó a Estados Unidos a ser la potencia, que hubo una alianza estratégica entre Estado, universidad, empresas, ¿no? Se hace un triángulo amoroso ahí, que son Estado, universidades, empresas. Que apuestan a las universidades, tanto el Estado como las empresas privadas y estatales, a que las universidades son generadoras de tecnología de punta, de tal manera que pueden insertarse dentro del mercado mundial con productos agregados y que hacen de que estos países al final constituyan a otros en proveedores de materia prima, en compradores y ellos en vendedores con nuestros propios productos que vendemos a precio de gallina muerta, y ellos nos devuelven con un producto agregado, tenemos que comprar nosotros con 10 veces más de lo que hemos vendido. ¿Quiénes fueron los que han hecho eso para las universidades? ¿Y por qué no sucede lo mismo en América Latina? Entonces, históricamente vemos que la educación superior ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de ejes de desarrollo de potencias mundiales, Mesopotamia, Egipto, las culturas precolombinas, Asia y otros países, ¿no? Pero no sucede lo mismo y hay que seguir preguntándonos si es un desafío, ¿no? Que al final la educación superior tiene que incidir en el desarrollo de nuestros países. ¿Qué nos va a llevar a nosotros los bolivianos no solamente a tener una tremenda riqueza natural que podemos nosotros llegar a ese primer nivel, no al desarrollo de sustitución por importaciones solamente, sino a crear maquinaria, crear tecnología, crear productos agregados? Y en eso me parece que es determinante la formación terciaria, el Estado y las empresas. Bueno, eso en la primera parte. Hay preguntas, hay comentarios en relación. Tal vez ustedes han ido observando algunos otros aspectos importantes que hay que remarcar. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya, acotando a todo lo que nos ha ido mencionando tal vez en esta primera parte, ha hecho énfasis a todo el desarrollo. Tal vez como ejemplos ha colocado a diferentes autores, como también a diferentes países, y como también ha ido haciendo énfasis a la realidad boliviana, ¿no? ¿En qué sentido tenemos que nosotros enfocarnos sobre cómo debemos tal vez
transformar la calidad educativa. En ese sentido, creo que es pertinente nomás y ser conscientes, cada uno que estamos en estos cursos de maestranza, tenemos que tener esa convicción o ese objetivo, ¿no? De mejorar, digamos, nuestros conocimientos, conocer un poco más, ampliar, conocer de diferentes herramientas que nos pueden ayudar tal vez a mejorar la calidad, ya sea en diferentes ámbitos, diferentes instituciones. Creo que la formación profesional de cada uno de nosotros es importante. ¿Y eso de qué va a partir? Va a partir de cada uno. Porque uno tiene que ser el investigador, uno tiene que ser el que tiene esas ansias tal vez de formarse. Eso pienso que a partir de esas experiencias que nos ha ido compartiendo, creo que también vamos a ir fortaleciendo nuestros conocimientos, ¿no? Como participantes. Y qué importante, ¿no? Compartir estas experiencias. Así es. Muy bien. Creo que eso hay que añadir, y me pareció muy importante la formación y que parte de nosotros. Creo que hay que ir creando una conciencia y desmontando tal vez esa meta que no sé si parte ya desde la familia, de una formación primaria, secundaria. Escuchaba que los relojes, esos relojes tan baratos que venden, que son alumnos de primaria en Japón que los fabrican. No sé si es en la familia o si se está volviendo algo cultural que va creando esa mentalidad de aspirar solamente al cartón y al 51, es decir, salir profesional como sea. No sé si es eso que se va creando en la familia, en la escuela, y se llega a la universidad entonces simplemente para adquirir un cartón. Pero creo que hay que hacer ese proceso de concientización de que debemos aspirar a mucho más, no, y que la aspiración sea de verdad a adquirir competencias. Y yo creo que es la exigencia de la misma sociedad y del mercado que debería tener una fuerte repercusión en todos los niveles de nuestra sociedad, de tal manera que desde la familia se vaya creando la conciencia al niño de que debe ser lo mejor y de que debe de no aprender por aprender, sino aprender para hacer, ¿no? Y ser también. Creo que eso tiene que ser un proceso que desde la sociología se llama precisamente la socialización, que tiene que ver con crear una identidad, que tiene que ver con la creación de una conciencia que parte desde la misma familia, que antes lo hacían, como dice Turing, los papás creaban, formaban una identidad, enseñaban valores, enseñaban los comportamientos, creaban una cultura, pero que lastimosamente, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, cuando hay la necesidad de que ambos trabajen, le hemos dejado ese rol de creación, de identidad, de socialización a los medios de comunicación, al televisor, ¿no? Y a la escuela, pero la familia ya no es la creadora de esa conciencia, pero creo que todos deberíamos crear esa conciencia de aspirar a lo mejor y sobre todo adquirir competencias que nos hagan fermentos de cambio en nuestra sociedad, de que el país necesita.
no de cartones, sino necesita de gente que realmente pueda incidir con su granito de arena en el desarrollo. Podemos nosotros, pero lastimosamente de cada 10 habrán uno, dos buenos, la mayoría, y no debería ser eso, ¿no? Entonces, creo que hay que incidir en esa creación de conciencia, de socialización, de buscar lo mejor, ¿no? De no hacer por hacer. Bueno, pasando a la segunda parte, creo que la pregunta le voy a pasar a Belinda, pero quiero que ustedes se anoten. Creo que está mal planteada porque empieza la pregunta con los desafíos. Y entonces no he hecho la culpa también al maestrante que lee primero los desafíos para el presente y se enfoca en los desafíos del presente y se olvida de que el módulo es historia de la educación superior. Entonces tendría que invertirse la pregunta en el sentido de que debe empezar diciendo evaluar los aspectos positivos y negativos de la historia de la legislación de la educación superior y a partir de dicha evaluación desarrollar desafíos para el presente de la educación en nuestro país, ¿no? Entonces estaríamos simplemente cambiando de orden de tal manera que en el trabajo lo primero que debería desarrollarse, si vamos a pensar en una estructura, en un bosquejo, debería estar la evaluación de la educación, de la legislación de la educación superior, lo positivo y negativo en cada uno de los periodos. Por ejemplo, se puede usar esa periodización de los antecedentes o el pasado en el mundo antiguo. Estaríamos hablando de Mesopotamia, de Egipto, de Asia, de la educación judía y también precolombina. Ahí, a ver qué cosas positivas podemos indicar y seguramente en eso la apreciación no ha de ser igual. Lo que puede ser positivo para alguno puede ser negativo para otro. Entonces, y ahí no tiene que ser uniforme, ¿no? Tampoco yo espero uniformidad. Entonces, anotar lo que a uno le parece que es positivo ahí y lo negativo. Pasar a lo que es la parte de las primeras universidades, que también son orientales, la Universidad de Madrasa, ¿no? La de Situona, y otras que se han dado en un contexto más de tipo islámico. Qué cosas positivas y qué cosas negativas. En la Edad Media, en la educación de la Edad Media, el trivium, el quadrivium, qué cosas positivas, qué cosas negativas. En el periodo del Renacimiento, qué cosas positivas, qué cosas negativas en la modernidad. Qué cosas positivas en Europa se han dado y negativas viniendo ya a América Latina en el periodo colonial, qué cosas debe haber algo positivo, ¿no? Y también los aspectos negativos y en nuestro periodo contemporáneo moderno, qué cosas positivas y negativas, y luego el segundo subtítulo, desafíos para la educación a partir de la evaluación del pasado. Entonces, ahí inclusive retomar algunas cosas del pasado, entendiendo que la historia es un inventario rico de recursos para el presente y para ayudarnos a proyectarnos mejor al futuro, ¿no? O sea, ver qué cosas todavía del pasado que deberíamos seguir nosotros revalorando, podemos retomar en el presente, pero también frente a las problemáticas que estamos viendo, qué desafíos podemos tener en el presente
y cuáles son esos desafíos, ¿no es cierto? Entonces, el ensayo estaría dividido de esa manera. Primero, evaluación de la historia general, ¿no? Y tomando en cuenta esos periodos, y desafíos. Es un ensayo, las características de un ensayo es que no tiene una definición de la cantidad de páginas, no se espera que sea un trabajo grande, normalmente el ensayo es un trabajo breve, ¿no? Y que no tiene una forma definida, pero en nuestro caso va a tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. En el cuerpo, esos dos subtítulos y en la conclusión, en buena medida, una síntesis de ambos subtítulos, ¿no? Entonces, la evaluación se ha elevado estos puntos importantes y los desafíos más importantes son estos. Y si se ha usado una bibliografía, entonces poner la bibliografía que se ha usado, no bibliografía que no se ha usado. Eso sería básicamente en relación al trabajo de ensayo que se está pidiendo ahora para que lo presenten, ¿no? Lo suban a plataforma. ¿Hay alguna preguntita, alguna duda, alguna aclaración en relación al trabajo? Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, simplemente una consultita, doctor. El ensayo que tenemos que realizar, obviamente está basado en estas dos preguntas que usted acaba de plantear. La primera, que se mantiene tal cual la tenemos en la plataforma. Y la segunda, yo anoté, no se me corrige si está correcto, por favor. Dice, evaluar los aspectos positivos y negativos de la legislación de la educación superior y a partir de ello desarrollar desafíos, ¿cierto? Sí. Entonces, el primer subtítulo es la evaluación y el segundo son los desafíos. Ok, muchas gracias, doctor. Está muy bien. ¿Hay alguna preguntita más? Adelante. Doctor, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Sobre el último punto, los desafíos de la educación superior, o sea, la legislación, algo así, ¿es de la educación superior en Bolivia? Es para la educación superior en Bolivia, para nosotros. Pero es recogiendo de todo lo que hemos visto, de lo positivo y negativo, pero también esos desafíos tienen que enfocarse en la problemática de lo que es la educación superior actual, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un problema que estamos teniendo en nuestra educación superior ahora es esa valoración de una educación gratuita. Y podemos nosotros entonces recoger de la historia del pasado cómo desde sus inicios en la modernidad, en la Edad Media, la educación no era gratuita, era pagada. Y había una desesperación de adquirir esos conocimientos y que lo tenían como un secreto aquellos que vendían el conocimiento, que eran los docentes, y ha permanecido eso en Europa y Estados Unidos. La educación es bien cara. Entonces, creo que un desafío para ese problema que tenemos en la educación superior de la no valoración de una educación gratuita es que deberíamos nosotros recoger esos modelos de lo que eran en el pasado y en el presente ahora de Europa y los Estados Unidos, ¿no? Y el otro problema de simplemente aspirar al título, igual podríamos nosotros recoger esa experiencia desde muy temprano, paralelamente a la consolidación de una educación moderna, una educación que
va en función de un desarrollo tecnológico. Está las escuelas que acreditan el conocimiento que se adquiere. Y parece que un desafío es que estos colegios que tenemos nosotros, que lo tenemos ya, colegio de médicos, colegio de ingenieros, colegios de sociólogos, más que simplemente tener, ser una especie de asociación y de representación de los profesionales, deberían ser lo mismo que en los otros países, los que se encarguen de, aunque para algunos va a ser realmente un efecto negativo, pero deberían encargarse de dar una licencia, de que ya no sea solamente suficiente tener un cartón, sino que debería de darse un examen para demostrar que uno ha adquirido las competencias necesarias de esa profesión y que entonces tiene permiso para poder ejercer su profesión. Han entrado ya Brasil, han entrado ya México, Chile, dentro de esa dinámica. Y me parece que, bueno, también deberíamos nosotros, y creo que ese es un desafío, de que debe haber un ente que se encargue de poder de alguna manera confirmar, y eso creo que va a ser lo único que va a significar un cambio en ese pensamiento, ¿no? De que ser profesional es tener un cartón, ¿no? Sino que ser profesional es haber adquirido competencias de esa profesión. Entonces, esa es la idea. La idea es que frente a las situaciones de la educación superior que estamos teniendo en nuestro contexto boliviano, podamos nosotros poner desafíos de la historia de la educación superior, de lo que está pasando en otros países actualmente, ¿no? Porque los desafíos son retos que debemos nosotros enfrentar y que debemos de hacerlo para transformar, para cambiar situaciones que no son deseadas en la educación superior, ¿no? Entonces, no necesariamente para las problemáticas que estamos viviendo en la educación superior actual, vamos a pensar en cosas totalmente nuevas, sino en cosas que hemos visto en la historia de la educación superior como desafíos, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias. Está muy bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me quedé muy pensativa, ¿no? Hay mucha tela por cortar al respecto de la educación y, bueno, más bien pedirle una opinión personal. Esto, o sea, se puede cambiar, digo, porque como lo ha mencionado ya tantas veces, la educación casi ha estado al amparo de ideologías más tal vez político-partidarias en nuestro contexto. Y todo esos retos se hacen más difíciles cuando tenemos pues políticas que van en contra de todo eso. Ahora mismo ha mencionado sobre el conformismo, que sin duda está vigente desde la educación primaria, tal vez secundaria, que se nota más aún, estudiantes que solo aspiran a pasar de curso y no está fácil el camino para los maestros que estamos pues abarrotados, ¿no? De miles de documentos para así que el estudiante se repruebe. Entonces, tal vez algunos maestros incluso ya se han rendido y han dicho, pucha,
mejor que pase nomás, así estamos cayendo en este círculo vicioso, ¿no? O sea, yo digo, ¿cuánto necesitaríamos para realmente hacer este cambio, esa transformación que aquellos que amamos esta profesión eh, lo deseamos? Ujú. Eso, doctor, gracias. Está muy bien. Creo que debemos tener esperanza en que es posible cambiar y creo que los cambios tienen que ser desde abajo. Yo he sido parte de ese proceso y el privilegio que tenemos nosotros los maestros de poder cambiar vidas, de apelar a la conciencia. Gertz es un antropólogo, un gurú de la antropología interpretativa, y él dice que el núcleo duro de la cultura, de los hábitos, del comportamiento, de conciencias que puedan haber, tiene que ver con las convicciones. Y creo que el modelo de vida, no solamente un discurso desprendido de un modelo de vida, y por otro lado, el de poder encantar con el conocimiento a los estudiantes, creo que podrían ser la única manera, más allá de todo un sistema normativo que no está acompañando este proceso, que es una tristeza, ¿no es cierto?, que ahora se escucha de que casi el maestro está obligado a aprobarle al estudiante. Y no solo eso en la formación primaria y secundaria, también en la educación, sobre todo privada, el estudiante es una inversión. En otras palabras, no te dicen de frente, pero como que tienes que probarlo, porque reprobarlo significa perder una inversión económica. Al margen de todo eso, yo le agradezco realmente a ese profesor que tuve en la primaria, cómo nos cambió, movió nuestros cimientos, nos encandiló con la aspiración de ser lo mejor que podamos ser, de que no hay en este mundo nada que no se pueda, de que la inteligencia no solamente es el razonamiento lógico, matemático, de que la inteligencia es la determinación. Tú vas a hacer lo que tú decidas hacer. No me olvido, ¿no? Lo que él representaba, que era lo que más nos inspiraba, ¿no es cierto? No solamente un discurso, sino lo que él era. Yo creo que no he sido solo yo, muchos. Nosotros como promoción nos reunimos, varios hemos llegado hasta terminar la secundaria. Mis compañeros han llegado a ser los militares comandantes de la naval, directores y todos ellos cuando nos reunimos siempre incidimos en eso. Ese profesor nos ha cambiado la vida. Y creo que es eso, ¿no? Que más allá de la norma, esa posibilidad que tenemos, como dice la teoría de la complejidad, de ayudarles a que ellos se autoconstruyan, pero a partir de una inspiración. Nosotros simplemente les ayudamos a volar, pero debemos ayudarles a volar, que luego ellos vuelen y que tengan sus propios derroteros, lo que damos no son recetas, sino capacidad creativa, de imaginación. Creo que tenemos esa posibilidad en el día a día de la enseñanza y el aprendizaje con ellos. Seguramente no serán todos, serán algunos,
que serán tocados. Entonces creo que la esperanza está en ese trabajo de bases y también hacer con los padres de familia, ¿no? Decirles que ellos contribuyan con que sus hijos no caigan en esa actitud pasiva de conformismo, sino que contribuyan, que ayudan a que sus hijos puedan ser realmente lo máximo que puedan ser, que se desarrollen en todas sus potencialidades. Y que nuestra labor de nosotros es eso, desarrollarles en todas sus potencialidades. ¿No? Yo realmente me alegro cuando me llaman, me dice, yo he abierto mi consultora y estoy realizando proyectos, ¿no? Y yo le agradezco porque usted nos ha enseñado. Excelente, genial. Eso es lo que podemos hacer nosotros, que ellos puedan volar más alto incluso que nosotros. Entonces hay que tener esa esperanza. Y también, en segundo lugar, de que sí podemos, yo creo, creando consensos, hacer reformas en todo ese sistema que no está contribuyendo, no está ayudando, ¿no? Y en ese nivel universitario estamos nosotros ahora contentos porque las propuestas que han ofrecido de mejoras en este tercer congreso, creo que me parece que están bien. Algunos no, siguen repitiendo, reproduciendo, pero hay buenas sugerencias de cambiar la universidad, ¿no? Que sea totalmente diferente, que haya un cambio radical. Entonces creo que también en ese nivel es posible cuando creamos consensos, ¿no? Si somos unos 2, 3, entonces somos 3 locos que estamos gritando en el desierto, pero si somos más, somos una fuerza que podemos incidir en el sistema legislativo, en las estructuras. Es la esperanza. Gracias, doctor. Está muy bien. Bueno, estimados, me encantaría continuar. Ha sido para mí un verdadero placer tener la oportunidad de desarrollar esta aventura de lo que es la historia de la legislación superior, y para mí es realmente un verdadero privilegio. Así que cualquier cosa, cualquier duda, no duden en consultarme en el grupo de WhatsApp. Les he dejado mi número, entonces podemos seguir continuando, dialogando. Si hay alguna duda, no vacilen en preguntarme. Así que muchas gracias, estimada Belinda, por el espacio. Entonces, agradecido siempre a Funde por la oportunidad. Hasta cualquier otro momento.